Cuando hablamos de oración, hablamos de que Dios es el que la escucha, y eso es cierto. Pero vamos a verlo desde un punto de vista diferente, desde nosotros que somos los que estamos pidiendo. Nosotros creemos estar convencidos de que Dios nos escucha, de que Dios está atento a nuestras súplicas y de que Él no nos va a dejar. ¿Quién está realmente convencido de que Dios nos escucha? ¿Nada más Carlitos? Entonces, ¿qué sucede? Es lo que vamos a analizar hoy. Lo primero que vamos a ver ahorita es cuál es el significado de oración. Fíjense bien lo que dice el diccionario respecto a oración. Está muy interesante. Dice, dirigirse mentalmente o de palabra a una divinidad o a una persona sagrada. Eso es lo que hacemos, ¿no? Nos dirigimos mentalmente cuando oramos en voz baja. Ajá, yo sé que has orado en voz baja, ¿no? Sobre todo cuando oras por los alimentos que te da pena. Dices, ya, oras por los alimentos. Porque te da pena en los tacos que todos te vean y te escuchen orar. Yo lo he hecho muchas veces. Frecuentemente para hacer, fíjate, y aquí viene lo que me llama mucho la atención de la definición. Frecuentemente para hacerles una súplica. En la mañana les explicaba que esta definición la podemos entender o la podemos ejemplificar como con un extintor. Ahorita en estos momentos, ¿usarías tú un extintor? ¿No? ¿Para qué usamos el extintor? Para apagar algo. Ahora, equipara el ejemplo con un problema. ¿Cuándo usas a Dios? Cuando tienes un enfermo, cuando no tienes dinero, cuando todo te va mal, cuando sientes que nadie te comprende, cuando sientes que nadie, etcétera, etcétera. Entonces agarras tu extintor, que es Dios, y quieres apagar o remediar el problema. No sé si me comprenden la equiparación que hicimos ahorita. Nada más usamos la oración como un extintor, y Dios no es un extintor. Ajá. Dios no es un apagafuegos, Dios es Dios. Entonces, debemos de dejar de ver a la oración como ese, bueno, voy a orar y ya se va a sanar, espérate. Vamos a poner el ejemplo del enfermo. Vamos a suponer que tiene diabetes. ¿Será válido que Dios le escuche su oración si el enfermo de diabetes nada más estaba come y come porquerías y porquerías y se la vivían los tacos y comiendo dulces? ¿Será válido que Dios lo sane nada más porque Él se quiera agarrar de esta palabra? Hablemos de la sanidad. Yo digo que no. ¿Quién se buscó la enfermedad? ¿Dios se la mandó? ¿A poco Dios te dice, mira, hoy ve y come tacos? Hoy ve y come garnachas, ¿no? Nosotros somos los que decidimos qué hacer con nuestro cuerpo. Pero ¿qué sucede con el enfermo? Quiere agarrar su extintor y apagar el problema que tiene. Eso no se va a poder. Entonces, me gusta también otra parte de la definición donde dice dirigirse. Dirigirse mentalmente o de palabra. ¿Qué significa la palabra dirigirse? Cuando tú te diriges a alguien, ¿cómo lo haces? ¿Cómo? Hablando, pero ¿cómo es cómo, por ejemplo, ahorita te estás dirigiendo a mí? ¿Qué es dirigirse? Frente a frente. Imagínense que yo estuviera así, dándoles el mensaje así y hablando así. ¿A ustedes les gustaría? Por supuesto que no, eso no es dirigirse. Nosotros tenemos que dirigirnos hacia Dios, hablar con Él. Ajá. De la definición podemos rescatar dos cosas. Debemos de dirigirnos a Dios y debemos dejar de ver a Dios como ese ser que nada más sirve para resolver mis problemas. Imagínate, vamos a poner otro ejemplo, que tú digas, bueno, es que yo voy a pedir en oración y lo voy a recibir. Mañana voy a ir a presentar mi examen, voy a orar sobre mi examen y se va a contestar. Eso no va a pasar. ¿Sí me explico?
¿Qué tiene que suceder para que Dios te respalde y para que Dios no te sople las preguntas? Dios no te las sopla, pero Dios te recuerda. ¿Cuándo te recuerda? Cuando tú estudiaste, no cuando te pasaste toda la tarde jugando o haciendo otras cosas. Ajá. Los que tocan un instrumento, que les dejan un ejercicio, tal ejercicio para mañana. Si te la pasaste en tu cama sin haber hecho nada, no te va a recordar el Señor absolutamente nada. Pero si tú ahí estuviste dándole, la Biblia dice que Él adiestra tus manos. Pero eso es cuando hay trabajo. Bueno, entonces, resumiendo, ¿qué entendemos por oración? Platicar con Dios. Ahora, se nos hace muy increíble, aquí ya es el punto, uno de los puntos importantes de la plática, se nos hace increíble que Dios nos pueda escuchar. La verdad, esa es la mera verdad. Se nos hace increíble, no creemos que Dios nos escuche, por eso no oramos tan frecuentemente. Vayan al Salmo 139, 7. Vamos a ver algunas de los lugares donde Dios está. Vamos a leer el Salmo 139 del 7 al 12. Dice la palabra del Señor, lo voy a leer. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no se encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Qué quiere decir esta palabra que acabamos de leer? Dios está ¿en dónde? En todas partes. En la mañana les preguntaba a los muchachos, y les hago esa pregunta a ustedes: ¿dónde está Dios cuando nosotros estamos pecando? ¿Está ahí contigo o se va? Les voy a poner un ejemplo. Cuando alguien, para no poner hombre o mujer, está viendo pornografía en su teléfono, ¿Dios se va o está viendo pornografía contigo? Se va, ella dice que se va. Sí, porque no puede ver Dios pornografía, ¿no? Nuestro Dios no es lujurioso. Ella dice que se va. ¿Quién dice si se va o se queda? Estás fornicando con tu novio. ¿Dios se va o se queda? No, ¿cómo voy a verlos, no? Vamos a ver qué dice la Biblia. Jeremías 16, 17. Bueno, nomás para que lo tomemos en cuenta ya. Dice la hermana que se va. Ojalá. Vamos a ver si es cierto. Si no, qué pena, ¿no? Jeremías 16, 17. Dice así la palabra del Señor. Lo vamos a leer con calmita. Porque mis ojos están sobre todos tus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. ¿Cuál es ahora la respuesta? Se queda y te ve. Qué vergüenza. Hablo por mí, yo sé que ustedes nunca han pecado. Qué vergüenza. ¿Te imaginas? Dios está al lado de ti cuando estás viendo pornografía, o cuando los que la ven, ¿no? Eso es muy vergonzoso. Digo, esto se los comento solamente porque Dios está donde hacemos. ¿Está Dios ahorita aquí? Claro, y está en todo lugar. Dios no le espanta que tú veas pornografía. A Dios no le espanta que tú hagas cosas, porque Él está en todo lugar. No es el tema ese, no pongan cara de tristeza. El punto de ahorita es que Dios está en todo lugar. Ajá. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene Dios
para ti. Salmo 33. Tus papás podrán no tener mucho tiempo porque están ocupados en sus negocios. Ajá, pero Dios siempre tiene tiempo para nosotros. Vamos a verlo en la Biblia. Salmo 33. Vamos a leer el versículo 15. Dice la palabra del Señor en el Salmo 33, 15. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a nuestras obras. Ahora pásense al Salmo 121. Ahí mismo en Salmos, pero ahora el 121. Vamos a leer todo el Salmo, está muy cortito. Voy a leerlo. Dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tu pie no dará tu pie al resbaladero. Ojo con esto. Ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Aquí nos entendemos. ¿Qué quiere decir la Biblia con esto? Dios no es como tú y como yo, obviamente. De que estamos sentados en el sillón, en el sofá, viendo la televisión y tenemos el control aquí, y de ya que estamos así bien dormidos, se nos cae el control. ¿No te ha pasado? De que se te cae el control. Eso es adormecer. Dios no hace eso. O sea, Dios tiene siempre tiempo para hablar con nosotros. Fíjense, aquí llevamos dos razones. No hablamos con Dios porque no creemos que Él nos escucha en todo lugar, y porque pensamos que Dios no tiene tiempo para nosotros. El diablo es bien astuto y te quiere engañar. Te voy a decir por qué. Cuando uno peca, cuando uno hace algo malo y tiene conciencia de lo malo, ¿a poco te dan ganas de venir a la iglesia? O sea, dice, por ejemplo, fornicaste, ¿no? ¿A poco dan ganas de venir? Tú dices, es que soy muy, ¿cómo lo llaman? No soy puro, no soy limpio, no puedo venir delante de Dios. Y cuando uno peca es cuando más debes de venir delante de Dios. ¿Para qué? Para que obviamente Él te sane, para que obviamente que Él te limpie. No puedes decir, híjole, es que porque pequé ya me voy a alejar. Eso es lo que quiere el diablo. Si tú pecas, si nosotros pecamos, lo menos que debemos de hacer es alejarnos de la iglesia. Y en el momento que tu conciencia te diga, es que sí hiciste mal, debes de pedir perdón y acercarte a Dios. Una de las razones por las que no oramos es porque verdaderamente no creemos en el poder que tiene una relación con Dios, una verdadera comunión con el Creador. Ojo con esto que les voy a decir. Los seres humanos somos muy sensoriales. Aquí me detengo. ¿Sí sabes qué es sensorial? ¿A qué te suena la palabra sensorial? ¿No? ¿Ustedes no son sensoriales? Por lo menos les puedo dar 5 razones de que son sensoriales. ¿Qué hace un sensor? ¿Sí saben más o menos los que...? Por ejemplo, hay unos sensores que están puestos en la pared y tú pasas y la luz se prende automáticamente. ¿Qué hizo el sensor para que se prendiera? ¿O qué pasó con el sensor? ¿Te detectó? O sea, sintió algo, una presencia, una sombra, Por ejemplo, las lámparas de alumbrado público tienen un sensor, porque no están prendidas todo el día. Bueno, las que sirven no están prendidas todo el día. Ahorita no están prendidas y nadie las prende. Tú no ves a un señor ahí prende y prende todas las lámparas de alumbrado público. ¿Por qué? Porque tienen un sensor. ¿Qué detecta el sensor? Que baje la luz, que se oscurezca y se prende la lámpara. ¿Sí has visto? Entonces, nosotros tenemos 5 sensores. ¿Cuáles son? En nuestro cuerpo, los 5 sentidos. Nuestros ojos detectan algo, una imagen. Nuestra boca detecta algo, sabores. Nuestro olfato detecta algo. Nuestros oídos detectan algo. No sé qué me faltó.
Nuestro tacto detecta algo, superficies, ¿verdad? ¿Por qué no podemos creer esto? Porque somos muy sensoriales. Casi siempre necesitamos ver, sentir, gustar, oler, oír, y esto nos limita a hacer una oración con el ingrediente principal. ¿Cuál es el ingrediente principal para hacer una oración con Dios? Tener fe. Tener fe. Si yo ahorita les dijera, Carlitos, háblale a tu papá, aquí está, ¿qué me dirías? Sí, aquí está tu papá sentado, háblale. O sea, ¿sí le hablarías? Porque ahí está tu papá. No, porque no está tu papá. No, o sea, si yo les digo que aquí hay alguien sentado, que no sea Dios, obviamente, ¿tú le hablarías a alguien que no estás viendo? A una persona, ¿eh? A una persona. Ahorita sacamos a Dios de la jugada. Sí, a ver, vuelvo a explicarlo. Por ejemplo, vamos a suponer que yo te dijera, aquí está tu papá, háblale. ¿Tú le hablarías? Porque no está, ¿por qué? Porque obviamente necesitamos ver a las personas para hablarles. O por lo menos, bueno, en el caso de los teléfonos, pues saber que estamos hablando con alguien. Entonces eso es lo que nos limita a veces a hablar con Dios. Porque, por ejemplo, ¿Dios está aquí, ahorita en esta reunión? Claro que sí. ¿Le hablaríamos? Por supuesto que sí. Ahora, ¿cómo se le llama a una persona que no cree en que Dios está aquí? O simplemente que no cree en Dios. ¿Cómo se le llama? ¿Ateo? Ajá, está bien. Pero a un creyente, a alguien que cree se le llama creyente, pero a alguien que no cree, incrédulo. Se le llama incrédulo. Nosotros hemos sido incrédulos. Ahora, fíjense bien, vamos a ver un ejemplo en la Biblia de una persona, fíjense lo que les voy a decir, de un grupo de personas que vio, escuchó, olió, gustó y palpó a Jesús y ni aún así creyeron. Fíjense bien. Vamos a ver la historia. Marcos. ...14... Vamos a leer 2 versículos solamente, el 27 y el 28. Y quiero que antes de que lo leamos, les voy a contar, porque no podemos leer toda la historia por cuestiones de tiempo. Resulta que aquí es la noche anterior de cuando iban a crucificar a Jesús. Entonces Jesús está sentado con sus discípulos y les dice, me van a prender, me van a arrestar y me van a matar. Ajá, pero ustedes tranquilos, no se escandalicen. Quiero que hagan ciertas cosas, ¿sale? Ya que están en contexto, si no hay, compártanlo, Alejandro, por favor. ¿Sale? Vamos a leerlo, fíjense bien. Marcos 27. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Ojo con el 28, es lo más importante. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros ¿a dónde dice? A Galilea. Quiero que pongan atención para que entiendan la idea. Ellos estaban viendo al Señor. Jesús es el que le está hablando, ¿no? Lo estaban viendo, estaban cenando con Él, estaban gustando, lo estaban escuchando, lo podían palpar. Ajá. Todos sus sentidos estaban activados. Entonces, ¿cuál era la orden? El Señor te dice, va a pasar esto y después se van a tal lado. Ahí en eso quedamos. Hagan de cuenta que yo soy Jesús y ustedes los discípulos, guardando las debidas proporciones y el debido respeto. Me van a matar, pero voy a resucitar y nos vemos allá en Galilea. ¿Ya quedamos? ¿Y qué dijeron los discípulos? Sí, allá nos vemos. Pero vean lo que hicieron. Ahí mismo en Marcos 16, 7. Vamos a leer. Vamos a leer desde el 1 para entender todo el contexto. Fíjense bien, Marcos 16, 1.
Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Aquí, ¿dónde estamos? ¿En qué escena estamos ya? ¿Ya habían matado al Señor Jesús? Ya. En la mañana les expliqué que estas especias eran porque el cuerpo se empieza a descomponer y que pues, empieza a oler feo. Esas especias eran como para aminorar un poco el olor. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. O sea, en la mañanita, por ahí de las, ¿qué les gusta? De las 8, ¿no? Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Primer cosa, ¿qué les dijo el ángel? Ha resucitado. Esto ya se los había dicho Jesús. No está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Ojo con el 7. Pero ir y decir a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros, ¿a dónde? A Galilea. El Señor les dijo, ¿no? Voy a morir, voy a resucitar y los veo en Galilea. Seguimos leyendo. Allí le veréis, ¿como qué? Como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, y decían ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Entonces fíjense bien, ¿dónde estaban los discípulos? No se habían ido a Galilea, se habían quedado allí en Jerusalén, no se habían ido a Galilea. ¿Por qué? Aquí es lo que quiero rescatar. ¿Por qué esa actitud? Ahorita vamos a ahondar en eso. Sigo leyendo, voy a leer desde el 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes, ¿y qué? Y llorando. A ver, fíjense bien, ¿qué les dijo Jesús en Marcos 14:27? No se escandalicen, tranquilos. Y fue lo primero que hicieron, estaban chillando y tristes. Ahorita vamos a caer en eso. Vamos a leer el 11. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué hicieron? No lo creyeron. No creyeron lo que Jesús les había dicho que iba a pasar, y ahorita vamos a ver por qué. 12. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban en camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos, ¿qué? Lo creyeron. Aquí nos vamos a detener. ¿Por qué los discípulos no creyeron lo que Jesús les dijo, ni le creyeron a las mujeres, ni a los otros 2 discípulos? ¿Por qué creen? Porque son muy sensoriales. Porque sus sentidos estaban viendo algo diferente de lo que Jesús les había dicho. ¿Cuál fue la última imagen con la que se quedaron los discípulos? ¿Cuál fue? Vieron a un hombre crucificado y muerto y derrotado, ¿sí o no? ¿Sí o no vieron eso? Entonces ellos dijeron, a ver, mis ojos están viendo al maestro muerto, resucitado, derrotado, el plan falló. ¿Sí me explicó? No va a resucitar, un muerto no resucita. ¿Tú has visto resucitar un muerto? Imagínate, ¿no? Entonces, sus ojos no los estaban engañando, pero ellos tenían activados más sus sentidos, o sea, su vista, que la fe, que es creerle a Dios. Sí, te vi muerto y todo. Fe es esto: te vi muerto y todo, pero me voy a Galilea porque tú vas a estar allá. Eso sería fe. Pero ellos dijeron, no, está muerto, está derrotado, el plan falló, a chillar. Y no vamos a hacer lo que tú dijiste. No sé si me estoy dando a explicar. Ajá. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Vamos a seguir leyendo el 14. Finalmente se les apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa,
y les reprochó, aquí nos detenemos, reprochó su incredulidad. ¿Qué es algo, cuándo reprochas o cómo entendemos, para entender la palabra reprochar, qué es reprochar? Ajá, es como inconformarse, ¿no? Enojarme. Por ejemplo, yo quedo de verme contigo aquí para orar el jueves a las 5 de la tarde y llegas a las 9 de la noche. Yo te reprocho tu impuntualidad, tu falta de cortesía, tu falta de responsabilidad, todo lo que quieras, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es reprochar? Mostrar esa inconformidad. O sea, Jesús les dijo, ¿por qué no se fueron si yo les dije que nos íbamos a ver tal lado y a tal hora y en tales condiciones? ¿Sí me explico? Eso es reprochar. O sea, quiero que entiendan que Jesús no está contento con tu incredulidad o con la mía. Le reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Fíjate bien, esto es bien importante. ¿Por qué nos cuesta orar? Porque no vemos a Dios. Y la verdad, quiero que decirles algo, la oración, ojo con lo que voy a decir, es algo ilógico. Háblale a la nada. ¿Cómo pareces? Vamos a quitar a Dios de la ecuación. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te describe un ateo que no cree en Dios, que Dios cero, hablando con la nada? ¿Cómo te describe? Como un loco. Y tienen razón. ¿Cómo que le hablas a la nada? ¿Sí estamos de acuerdo? Pero nosotros no estamos, a nuestra oración no lleva los 5 sentidos, solamente lleva fe. Creemos que alguien nos está escuchando y ese alguien es el que hizo todo el universo. No sé si me explico. Eso, si lo vemos lógicamente, orar es cosa de locos. Hablarle a la nada, repito, hablarle a nadie, a alguien que no estás viendo, es algo difícil. Por eso es más difícil tener fe que activar tus sentidos. Les voy a invitar que en la carta de noticias, si los que ya la tienen, publiqué algo acerca de esto. El artículo se llama Desactívate. Y es el resumen de esta clase. Si tú no desactivas tus sentidos, si tú siempre quieres ver, sentir, oler, escuchar y palpar, jamás vas a agradar a Dios. Jamás. Respeto mucho, de verdad, no me vayan a malentender, pero hay hermanos que oran, Señor, dame una señal. Se acaba, ¿no? Dios no necesita darte garantías, porque Dios es Dios. ¿Quién eres tú para pedirle una señal a Dios? Si llueve, voy a tal cosa. Cálmate. Dios es Dios. Dios es Dios. Entonces, debemos de luchar contra nuestros 5 sentidos. Ahora, fíjense bien. ¿Están de acuerdo en que todos hemos sido incrédulos alguna vez? Yo sí. ¿Cómo se quita la incredulidad? Es como, por ejemplo, les decía en la mañana, a un borracho, ¿cómo se le quita lo borracho? Cuando le pasa ya algo así, está bien. A un chismoso, ¿cómo se le quita lo chismoso? Cuando se mete, dándole unos varazos. Al borracho y al otro con unos varazos se les quita. Pero está bien, está bien. Pero finalmente cuando algo nos pasa es que reflexionamos, ¿no? O sea, siempre hay cura para todo y la Biblia lo dice. Un borracho, fíjense bien, un borracho entrega su vida al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo lo hace aguantar y esas cuestiones. Pero bueno, ¿cómo se nos quita lo incrédulo? Porque somos incrédulos, ¿están de acuerdo? Hablo por mí. Vamos a explicarlo igual con otro pasaje bíblico, pero ahora está en Mateo. Del 17, vamos a ver, Mateo capítulo 17, versículo 14. Mateo 14. No. Mateo 17, 14. Vamos a leer hasta el 21 y vamos a ir ahí deteniéndonos para explicar
¿cuál es la cura contra la incredulidad? Dice la palabra del Señor: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús les dijo: oh generación incrédula y perversa, hasta aquí me detengo. Estaba un joven enfermo, tenía ahí un demonio, estaba poseído. El papá lo trae a los discípulos, recuerden que ustedes son los discípulos, y ustedes no lo pudieron sanar. Los discípulos no pudimos, oraron por él, le impusieron las manos, lo tiraron, se volvió a levantar y no pudieron curarlo. Entonces Jesús se enoja con los discípulos. Vean lo que les dice: oh generación, ¿cómo los llama? La primera palabra: incrédula. O sea, les dice, es que no creen. Ahorita vamos a reparar más en ello. Y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedlo acá. ¿Cómo se le llama a eso? Al versículo 17. ¿Les reprochó o no? Eso es un reproche. Dios le está reprochando, se está enojando con ellos. 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Entonces, ustedes no pudieron, discípulos, Jesús hace el trabajo. ¿Sale? Jesús todo lo puede. 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, para que nadie escuchara, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: ¿por qué? Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará. Y vean qué sigue después del punto, y como esta declaración es importantísima: y nada os será imposible. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué los discípulos no pudieron echar fuera al demonio? Por incrédulos, por vuestra poca y por su poca fe. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora fíjense bien, aquí en el 21 está la cura. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Aquí me voy a detener. Muchas veces hemos malinterpretado este versículo, el 21. Dice, pero este género, ¿a qué se está refiriendo cuando dice pero este género? ¿A qué se refiere? ¿Se está refiriendo al demonio o a la incredulidad? ¿Qué es lo que sale con oración y ayuno? ¿El demonio o la incredulidad? ¿Cuál? Sí, estoy de acuerdo. Va junto la oración y el ayuno. Pero aquí mi pregunta es, Jesús les dijo a los discípulos que los discípulos no pudieron sacar a un demonio, ¿estamos de acuerdo? Y Jesús les dijo por su poca fe y por su incredulidad, hasta ahí vamos bien. Pero en el 21 les dice, este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Pero a qué se refiere cuando dice, pero este género? ¿Se refiere a la salida del demonio o a la incredulidad de los discípulos? Es a la incredulidad de los discípulos. Le está diciendo, su incredulidad sale, o sea, saldrá de ustedes, orando y ayunando. Y aquí me voy a detener igual un poco con el ayuno. No me voy a meter mucho con el ayuno. En la Biblia ustedes, yo sé que ustedes leen su Biblia, pero busquen y encuentren, si es que lo hay, que el ayuno tiene que ver principalmente con la comida. Se puede ayunar de otras cosas. Pero bueno, aquí les voy a hacer una pregunta y los voy a poner un poco en aprietos. ¿Cuántas veces ustedes, sin que nadie les diga, han orado y ayunado? Muy pocas. Yo
Yo muy pocas, es más, dedos de esta mano me sobran. No sé tú, a lo mejor tú sí ya varias. Ajá. ¿Por qué? Porque no creemos lo que Dios dice. Entonces, ¿cómo se nos quita lo incrédulo? Orando y ayunando. Esto es como un maratonista. ¿Tú crees que un maratonista el primer día llegó y corrió los 42 kilómetros que se corren? Por supuesto que no. Empezó poco a poco. Ahora, ¿por qué se debe de orar en el nombre de Jesús? Ajá. ¿Por qué mi oración tiene que ser hecha siempre en el nombre de Jesús? Vamos a Juan 14. Vamos a leer Juan 14, 13 y 14. Dice la palabra: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ¿qué dice? Lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Aquí nos detenemos. La oración siempre debe de ser dirigida al Padre. No puedes dirigir tu oración, o no se debe dirigir la oración a Jesús. Una cosa es que hagas la oración al Padre en el nombre de Jesús, y otra cosa es que dirijas la oración a Jesús. La oración debe de ir dirigida al Padre. Ahora, ¿qué significa eso de hacer algo en el nombre de Jesús? Si yo le dijera a Alejandro, oye, ve, ¿sabes qué? Quiero comprarme un terreno allá en Cuevas. Te doy el dinero, Alejandro, y ve y cómpralo en mi nombre. ¿De quién es el terreno? ¿De él? ¿Por haberlo hecho? Es mío. ¿Sí me explicó? Él compró un terreno en mi nombre. ¿Qué significa que nosotros hagamos oración en el nombre de Jesús? Que nosotros no podemos dirigirnos directamente al Padre. Necesitamos forzosamente el nombre de Jesús para que Jesús entre a la presencia del Padre y le diga nuestra oración. ¿Sí me explico? Así funciona. Nosotros no podemos entrar directamente al Padre. Necesitamos el nombre de Jesús. Todas las oraciones que ustedes hagan van pedidas al Padre, dirigidas al Padre, perdón, pero pedidas en el nombre de Jesús. Es importantísimo. Ahora, Jesús cumple una función muy importante. Primera de Timoteo 2:5. Ya estamos por terminar. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Dice la palabra del Señor: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. A ver, ¿qué significa que hay un solo mediador? ¿Sí saben qué es un mediador? ¿No? Un mediador es alguien que está en medio. La palabra lo dice. En el ejemplo que puse hace rato con Alejandro, él es el mediador entre la persona que va a comprar, que en este caso era yo, y la persona que va a vender. Él era el mediador. ¿Sí me explico? Es para que vean bíblicamente el ejemplo que les puse hace rato. Pero ahí adelantito en primera carta de Juan, adelante por favor, primera carta de Juan, capítulo 2, verso 1, no solamente Jesús cumple una función de mediador. Fíjense bien, ¿qué hace ese mediador? Primera de Juan 2:1, me espera que lo tengan. Dice la palabra del Señor en Primera de Juan 2:1. Lo voy a leer. Hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué? ¿Para qué nos escribe el Señor la palabra? Para que no pequemos. Y si alguno hubiere pecado, ¿aquí hay alguno que hubiere pecado? Yo sé. No sé ustedes. Abogado tenemos para con el Padre. Y aquí nos detenemos. ¿Cuál es la función de mediador de Jesucristo?
ser abogado. ¿Qué hace un abogado? Así a grandes rasgos. Te defiende. Ajá, te defiende, está atento de tu asunto, etcétera, etcétera. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Entonces, fíjense bien. Ya terminamos. Quiero que en esta semana no voy a pedir que me lo digan, ni que anoten, ni que nada. Pero si realmente creen ustedes que Dios puede hacer esto, traigan a su memoria algo que hayan pedido, pero que no se les haya sido concedido. Obviamente conforme a la voluntad de Dios. Ajá. Pidan ustedes, recuerden o traigan a su memoria qué han pedido y no se les ha concedido, o Dios no lo ha hecho. Y les voy el reto es: oren y ayunen. No les voy a pedir ayunen 40 días como Moisés y no coman. Ayunen un día. Esto es por dicho mío, preferentemente de comida. No les pasa nada si Carlitos deja de cenar un día, no va a desaparecer. Pero bueno, si quieren ayunar de hacer algo, pueden hacerlo. Pero si me preguntaran a mí, preferentemente de comida. Y pónganse a orar. Y ya verán si Dios responde o no. Ahora, ¿por qué vemos este tema? Porque vamos a entrar a ver una serie de temas que si no tienes fe, no los vas a entender. Es como un ateo. ¿Por qué no entiende la oración un ateo? Porque no tiene fe. Porque él no es capaz de creer que hay alguien en los cielos que nos está escuchando. Entonces, así mismo, si entramos a esta serie de temas y no tienes fe, no los vas a entender. Van a ser locura. Van a ser locura para ti. Entonces yo te voy a pedir que en estos días fortalezcas tu fe, ejercites tu fe. Ajá. ¿Cómo está si tu fe fuera una persona, cómo estaría? Toda flaca, toda debilucha, sin comer. O está fuerte, está robusta, está fortalecida. Fortalece tu fe. Si empiezas a escuchar estos temas y no le activas el ingrediente principal, que es la fe, no lo vas a entender. Tiene que ver con lo del desposorio. Lo vamos a explicar perfectamente cómo, cuándo, dónde, qué dice la Biblia. Pero si no le activas fe, esos son unos locos legalistas. No quieren que me case, no quieren que nada. Si no le pones fe. ¿Sale? Vamos a orar. Señor, yo te agradezco mucho este tiempo porque tú nos enseñaste de una manera clara, precisa, que tú tienes muchas ganas de platicar con nosotros, que tú tienes muchas ganas de entablar una relación seria y directa con cada uno de los que estamos aquí. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que a estos muchachos puedan orar y ayunar en algún tiempo y ellos puedan ver tu mano, puedan ver que así como tú reprochas la incredulidad, también te hace feliz, te pone contento el que nosotros te creamos. Demuéstraselos a estos muchachos, muéstrales cómo es eso, bendito Señor, que en esta semana ellos puedan identificar algo que no les ha sido concedido, pero que tú lo harás, Señor. Te lo pido esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén.